Imagina comprar una RV a precio completo y luego ver cómo se esfuman miles de dólares por un retiro del mercado que nunca previste. Eso es exactamente lo que les está sucediendo a los propietarios de Forest River ahora mismo. Los retiros del mercado se acumulan, los modelos se están marcando y las consecuencias financieras se extienden rápidamente. En este video explicamos por qué estos modelos de Forest River siguen fallando, cómo la crisis de retirada se agravó y qué significa esto para su dinero, la oleada de destituciones que no pudieron ocultar. Las primeras señales de problemas surgieron cuando apareció un discreto aviso en la base de datos federal de retiros. Un número de identificación de retiro se relacionaba con un problema de sobrecalentamiento del arnés de cableado, luego otro, y luego una avalancha de ellos. Las unidades Forest River se acumulaban en la lista de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico, en las carreteras NHTSA, más rápido que muchos fabricantes de automóviles importantes. Y cada nueva entrada hundía a los propietarios en mayores dificultades financieras. No se trataba de reparaciones menores. El sobrecalentamiento del cableado puede provocar cortes de suministro, fallos de componentes y, en el peor de los casos, un riesgo real de incendio. Una vez que este patrón se hizo público, los precios de los RVs afectados bajaron casi de inmediato. La frustración surgió por el tiempo que esta ola se había estado gestando entre bastidores. Los técnicos de servicio habían registrado alertas tempranas años antes de la oleada de retiros, pero el mismo problema se repitió en múltiples modelos y series de producción. Los propietarios que pagaron el precio completo vieron cómo sus vehículos perdían valor simplemente porque el fabricante no corrigió un problema que claramente se repetía. Los datos federales no mienten. El aumento repentino de retiros está documentado, se puede buscar y está directamente relacionado con el historial de producción de Forest River. Y a medida que los propietarios descubrieron la creciente lista de defectos, se dieron cuenta de que esto era más que una simple molestia. Fue un golpe a sus bolsillos para el que nadie los preparó. Pero la depreciación provocada por un retiro es solo el comienzo. La reacción del mercado golpea aún más fuerte. Fracasos que arruinan la reventa de la noche a la mañana. El colapso de las reventas comenzó cuando las casas de subastas empezaron a recibir unidades Forest River, con fallas repetidas que no correspondían a su antigüedad. Un ejemplo mostraba una unidad cuyo precio original era de $101,000, pero que bajó a $68,500 al por mayor. La razón principal era simple. La rotura del motor de la corredera aparecía mucho antes de lo esperado. Cuando el espacio habitable principal no puede extenderse ni retraerse de forma fiable, el interés se desploma. Los concesionarios redujeron drásticamente las ofertas de intercambio porque las reparaciones eran impredecibles. Y los compradores que buscaban anuncios de segunda mano se marchaban en cuanto las notas de inspección mencionaban el mecanismo de la corredera. Este cambio repentino confirmó lo que los propietarios veteranos llevaban años diciendo. Los fallos no eran aislados, y las tablas de precios lo demostraban. Incluso los modelos mantenidos en perfecto estado sufrieron fuertes rebajas, porque la reputación de la marca empezó a desmoronarse bajo el peso de los repetidos problemas mecánicos. Los resultados de las subastas son el indicador más fiable de confianza, y una vez que bajan esas cifras, cada unidad en el mercado sufre el impacto. Los propietarios que planeaban vender o intercambiar descubrieron de repente que su capital previsto se reducía. Y justo cuando el éxito de las reventas alcanzó su punto álgido, surgió otro problema, uno que, sigilosamente, elevó aún más los costes de propiedad. Las aseguradoras empezaron a leer los mismos datos, y fue entonces cuando se produjo el siguiente golpe financiero. Si te resulta útil este análisis, dale a me gusta al video y suscríbete para no perderte actualizaciones como esta. Y si has visto algo similar con tu propia configuración, comparte tu experiencia abajo. Las aseguradoras de BIN ya no confían. Las compañías de seguros rastrean los patrones de defectos con más atención de lo que la mayoría cree. Cuando una desalineación del escape del horno comenzó a aparecer en los informes de servicio, relacionados con rangos específicos de números de identificación, las aseguradoras actuaron con rapidez. Un boletín interno marcó ciertas unidades Forest River por un alto riesgo de exposición al calor. Esto no requirió daños visibles ni una reclamación previa. La simple presencia de un número de identificación marcado fue suficiente para aumentar las primas en la renovación. Los propietarios que nunca habían reportado un problema vieron sus tarifas subir sin previo aviso. Todo porque los datos apuntaban a un defecto de fabricación que las aseguradoras no podían ignorar. La preocupación surge de la discreción con la que se produce este cambio. El precio de los seguros rara vez aparece en los titulares, pero afecta los costos anuales de propiedad más que casi cualquier otro factor. Una vez que un modelo entra en una categoría de alto riesgo, el ajuste se vuelve permanente hasta que los datos a largo plazo descarten el patrón. Para los propietarios de Forest River, esto significa pagar más simplemente porque la marca permitió que los defectos se acumularan a lo largo de varios ciclos de producción.
Y una vez que el sector asegurador reaccionó, los abogados comenzaron a rastrear el mismo patrón, vinculando las fallas a un problema estructural mucho mayor. Eso preparó el escenario para una acción legal que podría hacer bajar los precios de Forest River más rápido que cualquier retiro del mercado. La demanda que sacude el mercado, una demanda colectiva que circula actualmente en un tribunal federal, describe la separación de las membranas del techo en ciertas series de producción de Forest River. El documento describe cómo la separación prematura permite la entrada de agua en la estructura del techo, lo que provoca hinchazón, mojo y deterioro estructural a largo plazo. Esto no es un problema estético. El daño estructural modifica por completo el perfil de valor de una RV. Una vez que un defecto alcanza este nivel, las entidades crediticias endurecen los estándares de aprobación. Las aseguradoras recalculan el riesgo y los concesionarios comienzan a descontar inventario antes de que el público sea plenamente consciente del problema. La alarma controlada surge al comprender la rapidez con la que esto puede descontrolarse. Los documentos legales son públicos. Una vez que el caso cobró impulso, la percepción del mercado cambió casi de inmediato. Incluso los modelos no mencionados en la demanda se enfrentaron a negociaciones más agresivas porque los compradores cuestionaron la integridad de toda la línea de productos. Los abogados incluyeron fotografías, notas de inspección y el testimonio de los propietarios, lo que dio credibilidad a la demanda y generó preocupación en toda la industria. Este es el tipo de defecto que modifica los valores de reventa, las cifras de intercambio e incluso las futuras tarifas de seguro. Y por muy grave que parezca el impacto hoy, la demanda solo revela una parte de la historia. Porque la verdadera pregunta es por qué se produjeron tantos fallos durante tantos años sin corrección. Y los números detrás de esa respuesta son aún más reveladores. Los números que nadie quería que se hicieran públicos. El patrón de retiradas no surgió de repente. Un gráfico de clasificación de varios años muestra que un fabricante registra más retiradas que varios fabricantes de automóviles importantes juntos, y la diferencia aumenta cada año. Cada aviso relacionado con la mala conexión del cableado de los frenos añade otro gasto que no se queda dentro de la fábrica. Se propaga, primero a través de las líneas de garantía, y luego a los mercados de reventa, donde los precios reaccionan rápidamente. Cuando un modelo aparece repetidamente en las listas de retiradas, las entidades crediticias endurecen las condiciones, disminuyen las cifras de intercambio, y los compradores de vehículos usados se alejan. El cálculo se vuelve inevitable. La depreciación se acelera en el momento en que un patrón de retiradas aparece en los datos públicos. La irritación surge de lo prevenible, que parece esto tras varios años de informes. Las líneas del gráfico suben de forma constante, lo que demuestra que el aumento no es aleatorio. Refleja una estructura de producción que permitió que el mismo problema de cableado se repitiera en diferentes versiones sin una corrección permanente. Los propietarios cargan con esa responsabilidad. Las ofertas más bajas, los aumentos de tarifas más altos y la disminución de la demanda recaen sobre quien intenta mantener el vehículo en circulación. El impacto financiero es medible, está documentado y crece a medida que se añaden nuevos números de identificación de retirada a los registros federales. Las cifras revelan la realidad, pero la fábrica revela por qué ocurrió. El siguiente paso muestra exactamente cómo se acumuló esa presión detrás de escena. El ritmo de fábrica que rompió la calidad. La velocidad de producción se convirtió en la fuerza silenciosa que moldeó estas plataformas. Un memorando filtrado describía el aumento de las cuotas, lo que obligaba a los equipos de ensamblaje a avanzar más rápido de lo que permitía el flujo de trabajo original. Durante este periodo aparecieron conexiones de agua sin asegurar, coincidiendo con el cronograma del cambio de cuota. Cuando las conexiones no se aprietan o sujetan correctamente, las fallas prematuras se vuelven comunes y aumentan las reclamaciones de garantía. Estas reclamaciones no se registran en el balance general. Reciben a los propietarios a través de mayores retrasos en el servicio, menor disponibilidad de piezas y precios más competitivos en los componentes de reemplazo. El patrón es simple. Cuando una fábrica ahorra minutos, el cliente pierde horas. La ira serena surge de saber que las prisas ahorraron muy poco a largo plazo. Cada atajo creaba nuevos problemas cuya corrección costaba mucho más de lo que ahorraban en la línea. El memorando filtrado muestra claramente la presión y las reparaciones, los resultados. Los propietarios esperaban una calidad de construcción confiable, no las consecuencias de un cronograma que superaba los materiales. El gasto no termina con una simple reparación. Aumenta a lo largo de varias temporadas de uso. Y cuando esas piezas apresuradas fallan en el momento menos indicado, el costo se convierte en algo más que una molestia. Esa pérdida se vuelve inevitable con el tiempo. Esto queda aún más claro cuando se observa lo que los nuevos propietarios pagan de su bolsillo. Fallos tempranos que los propietarios nunca deberían ver. Los nuevos propietarios suelen aprender por las malas que ciertas reparaciones llegan mucho antes de lo esperado.
Una factura de reparación que muestra una desalineación de la suspensión lo dice todo claramente. El problema se desarrolló durante la primera temporada, mucho antes del desgaste normal. La desalineación genera una tensión desigual en el chasis y los neumáticos, lo que aumenta la probabilidad de fallos prematuros y los costes operativos. Cuando los talleres documentan un defecto con tanta antelación, se elimina cualquier duda sobre la responsabilidad. Los costes de reparación aumentan rápidamente y el propietario acaba cubriendo gastos que nunca deberían aparecer en un vehículo recién comprado. La validación se basa en la observación de facturas de diferentes regiones que muestran el mismo fallo, ingresadas en plazos similares. El patrón muestra que el proceso de diseño o ensamblaje permitió que la desalineación apareciera en varias versiones. No se trata de una sola unidad desafortunada. Se trata de un descuido estructural que se reflejó en el uso diario, dejando a los propietarios con facturas que no preveían. Incluso después de la reparación, el desgaste a largo plazo puede acelerarse. La suspensión ya ha soportado una tensión innecesaria. La presión financiera crece silenciosamente. E incluso las supuestas reparaciones gratuitas no compensan las horas perdidas, esperando el servicio ni el costo adicional de viajar a talleres cualificados. Hoy. Y eso nos lleva directamente a los costes ocultos detrás de las llamadas reparaciones gratuitas. El verdadero costo de las reparaciones gratuitas. Las reparaciones gratuitas suelen sonar tranquilizadoras, pero la realidad cambia una vez que comienza el proceso. Un informe de retrasos en un concesionario muestra colas de servicio que se extienden durante semanas, debido a la escasez de piezas y al alto volumen de retiradas. Los propietarios que viajan largas distancias para realizar los trabajos necesarios se enfrentan a facturas de hotel, incumplimiento de plazos y gastos adicionales de combustible. Estos gastos rara vez se reembolsan. Incluso cuando el defecto se debe a la separación de la correa del tanque documentada en campañas de servicio anteriores. La frustración aumenta cuando la visita de reparación consume varios días en lugar de una sola cita. Cada retraso añade presión financiera, convirtiendo una reparación gratuita en una costosa interrupción. Los kilómetros de viaje se acumulan rápidamente y los horarios se colapsan debido a plazos de servicio impredecibles. Los retrasos en las piezas agravan la situación. Cuando un taller no puede completar la reparación por falta de componentes, el propietario debe regresar, repitiendo el ciclo de viajes, alojamiento y tiempo perdido. La frustración radica en saber que la reparación en sí puede ser gratuita, pero cada paso conlleva un costo mensurable. Estas cargas recaen directamente sobre la persona que mantiene la plataforma, no sobre la fábrica que causó el problema. A medida que estos patrones se extienden a más unidades, el gasto acumulado se vuelve significativo, y este es precisamente el momento en que los reguladores comienzan a prestar más atención. Ahora, y la respuesta que sigue transforma todo el mercado. Los reguladores actúan, los precios cambian. El primer cambio importante se produjo cuando los reguladores federales publicaron hallazgos actualizados relacionados con los riesgos de los reguladores de propano. La documentación de Transport Canada describió un patrón de fallas que mostraba irregularidades en la presión elevada en varias series de producción. Una vez que dicho documento llegó a las bases de datos públicas, los requisitos de cumplimiento cambiaron de inmediato. Los fabricantes que enfrentan multas reiteradas no se limitan a pagarlas, revisan los diseños, buscan nuevos componentes y reducen la producción para cumplir con las normas actualizadas. Estos ajustes incrementan los costos, y estos costos eventualmente se reflejan en los precios de etiqueta o en los márgenes de beneficio de los distribuidores. El mercado reacciona rápidamente cuando los reguladores documentan una tendencia lo suficientemente grave como para requerir medidas correctivas formales. La advertencia mesurada es simple. La presión regulatoria modifica los precios. Cuando aumentan los gastos de cumplimiento, las cifras de ventas minoristas también lo hacen. Los concesionarios anticipan el cambio y ajustan sus ofertas para proteger los márgenes del inventario existente. Los compradores que observan el mercado comienzan a notar precios más altos en los modelos no afectados y mayores descuentos en los que están sujetos a la documentación. Se convierte en un efecto dominó, donde cada unidad se ve afectada por el resultado regulatorio, independientemente de si presenta el defecto o no. El caso del regulador de propano dejó en claro este patrón. Las correcciones fueron necesarias, pero la compensación financiera fue inevitable en el momento en que se hicieron públicos los hallazgos. Y una vez que los reguladores hablaron, los medios de comunicación más grandes intervinieron y complicaron aún más la situación para la marca. Una noticia que los distribuidores temían. Cuando un medio nacional de noticias publicó una investigación sobre la delaminación de las paredes laterales, el impacto se extendió mucho más allá del defecto en sí. Un extracto del Wall Street Journal describió cómo la humedad comenzó a formarse detrás de los paneles durante la primera temporada en ciertas plataformas.
El informe destacó fotografías, notas de inspección y entrevistas, lo que le dio al asunto una credibilidad que las quejas locales nunca alcanzaron. Una vez que circuló esa cobertura, los concesionarios ya no podían confiar en los argumentos habituales. Los compradores acudían citando la investigación, y los equipos de ventas tenían menos opciones para controlar la narrativa. Las repercusiones reputacionales se extendieron más rápido que cualquier aviso de retirada. La reivindicación de los propietarios veteranos provino de ver el problema abordado a nivel nacional. Llevaban años expresando su preocupación, y el artículo confirmó que esos problemas no eran aislados. Ese reconocimiento tuvo consecuencias financieras. Para mover el inventario afectado por el informe, los concesionarios introdujeron mayores descuentos, a veces recortando varios miles de dólares de los precios de venta, solo para reactivar el interés. Estos descuentos también moderaron la demanda de los modelos más nuevos, lo que redefinió las expectativas de precios en el mercado. Los grandes informes convierten la frustración privada en conocimiento público, y una vez que eso sucede, el mercado se ajusta. A medida que se difundió la conciencia, los equipos legales comenzaron a rastrear la misma información y las demandas se multiplicaron rápidamente. Si desea un seguimiento continuo de los patrones de retiradas, cambios en seguros y cambios en la reventa, asegúrese de estar suscrito. Sigo estos desarrollos a medida que se desarrollan, y la próxima actualización podría evitarle un costoso error mucho antes de que llegue a los titulares. Las demandas se extienden más rápido que los retiros de productos del mercado. Las demandas judiciales aumentaron en proporción directa a las fallas documentadas. Un informe reciente para abogados resumió múltiples casos relacionados con fallas en los pernos de los ejes, que causaron una distribución desigual de la carga y una tensión prematura en los componentes. Los abogados describieron escenarios en los que los propietarios podrían solicitar una compensación por reparaciones, pérdida de valor o recompra, dependiendo de la gravedad del defecto. Esto creó un camino claro para la recuperación financiera, pero también aumentó la presión sobre el fabricante. Cada nueva demanda generó un escrutinio adicional, y con él mayores riesgos de depreciación. Los prestamistas, las aseguradoras y los concesionarios revisan los cambios legales al ajustar los modelos de precios. El alivio que sintieron muchos propietarios provino de comprender finalmente la estructura detrás de la elegibilidad para la compensación. La sesión informativa mostró cómo los diferentes casos encajan en las categorías establecidas, aclarando lo que antes era un proceso confuso. Para los compradores que experimentaron problemas con los ejes durante la primera temporada, la presentación proporcionó documentación que validó sus preocupaciones, pero la consecuencia más importante es el efecto que las demandas tienen en la confianza del mercado. Una vez que el expediente legal se amplía, los compradores dudan, los concesionarios reaccionan, los precios cambian, y antes de que las demandas cobraran fuerza, muchas familias ya habían asumido los costos solas. Sus experiencias muestran la realidad financiera mucho antes de que el papeleo llegara. Familias pagando antes de que llegue la ayuda. Las noticias sobre reparaciones de emergencia llegaron mucho antes que los avisos de defectos. Una factura de reparación en carretera mostraba un cargo significativo relacionado con la entrada de agua a través de una junta deslizante, una falla que ocurrió durante un viaje de rutina. El propietario no recibió aviso, no se le hizo un llamado a revisión previo y tenía opciones limitadas en carretera. La entrada de agua puede dañar los paneles estructurales, el piso y el aislamiento, y el daño se propaga rápidamente si no se corrige de inmediato. El costo de la reparación superó las expectativas, y la familia pagó de su bolsillo porque no había cobertura de garantía vigente en ese momento. Esta situación se repitió en varias regiones, cada una con totales y explicaciones similares. La compasión aquí es mesurada, no dramática. Familias planeaban viajes, solo para enfrentarse a gastos repentinos que desbordaban sus presupuestos. El peso financiero de las reparaciones imprevistas se prolongó hasta temporadas posteriores, ya que los daños persistentes exigían trabajo adicional. Estas facturas revelan el verdadero costo de los defectos que escapan a la detección temprana. Antes de que los reguladores intervinieran, antes de que se presentaran demandas y antes de que los concesionarios reconocieran los patrones, los gastos recaían directamente sobre la persona al volante. Estas historias muestran por qué la respuesta del sistema llegó demasiado tarde para muchos. Y es por esto que la sección final es tan importante, porque la estrategia se convierte en la única forma de limitar lo que viene después. La verificación del VIN, que ahorra miles. El primer paso para protegerse de costos de reparación innecesarios es aprender a verificar correctamente el número de identificación vehicular, NIT. Una simple búsqueda puede revelar si su vehículo está relacionado con algún retiro del mercado abierto, incluyendo aquellos relacionados con fallas en el aislador de batería que han aparecido en documentación reciente. Una búsqueda correcta requiere ingresar el NIT completo de 17 dígitos en la base de datos federal. Una vez que el sistema muestre los resultados, revise detenidamente las descripciones del retiro y las fechas de producción indicadas.
Algunos problemas aparecen en ciertas unidades, pero no en otras. Y la diferencia puede significar la diferencia entre una reparación sencilla y una factura de reparación de 4 cifras que lo tome por sorpresa. Ver un ejemplo de búsqueda simplifica el proceso. Los campos muestran el año del modelo, el número de identificación de la llamada a revisión y si se ha realizado una reparación. Es un alivio saber que esto solo toma unos minutos y puede ahorrar grandes gastos en el futuro. Los propietarios que omiten este paso suelen descubrir defectos durante inspecciones o averías en lugar de realizar comprobaciones preventivas. Revisar el número de identificación una vez por temporada le ayuda a anticiparse a las sorpresas. Pero solo con la identificación no es suficiente para proteger su bolsillo por completo. El siguiente paso te brinda la ventaja que la mayoría de la gente pasa por alto. Documentación que gana reclamaciones. La documentación escrita suele ser el factor decisivo para la aprobación de una reclamación de reembolso o reparación. Una captura de pantalla de una reclamación aceptada muestra exactamente cómo las notas detalladas influyen en los resultados. Cuando se detectó una grieta en el colector de plomería en una cita de servicio temprana, las notas, fotografías y marcas de tiempo del técnico formaron un registro claro del defecto. Este registro redujo cualquier debate sobre la responsabilidad. La documentación no tiene por qué ser complicada. Simplemente debe estar completa. Esto significa guardar cada presupuesto, cada recibo, cada correo electrónico y cada fotografía que muestre cuándo y cómo apareció el problema. El orgullo proviene de saber que la documentación le devuelve el control. Las reclamaciones suelen ser rechazadas por falta de detalles, pero las notas organizadas, los plazos y la comunicación fortalecen su posición. Este enfoque ha garantizado reembolsos y reemplazos durante periodos de gran afluencia de reclamaciones. Aún así, la documentación es solo la mitad de la batalla. También debe comprender sus derechos. Eso nos lleva a las reglas que la mayoría de las personas nunca se dan cuenta de que pueden usar. Derechos que realmente puedes usar. Un extracto de la ley del limón describe las principales protecciones disponibles cuando un defecto afecta considerablemente el uso, el valor o la seguridad. Durante el actual ciclo de llamadas a revisión, estas normas cobran mayor importancia que nunca. Las fallas en los pestillos de las puertas documentadas en varias unidades demuestran cómo un problema aparentemente menor puede calificar si impide el funcionamiento normal o genera un riesgo de seguridad. Se pueden obtener reembolsos, reemplazos o reparaciones cuando el problema persiste a pesar de múltiples intentos de reparación o cuando el vehículo permanece fuera de servicio durante un periodo prolongado debido a defectos documentados. Comprender los umbrales en su estado le ayudará a determinar cuándo califica. El empoderamiento proviene de saber que estas protecciones se aplican cuando se cumplen los criterios. Los propietarios que enfrentan retrasos o defectos no resueltos pueden presentar notificaciones formales, documentar intentos de reparación y solicitar una revisión según las disposiciones de la ley del limón. Para muchos, esto marca la transición de pérdidas continuas a la recuperación. Sin embargo, persiste una pregunta a medida que el mercado cambia. El momento oportuno se convierte en el factor decisivo, especialmente cuando los precios comienzan a moverse. La ventana de 30 días para negocios reales. Un gráfico de antigüedad del inventario de los concesionarios muestra cómo aumenta la presión sobre los precios a medida que las unidades sin vender permanecen en el lote. Cuando los vehículos se acercan a cierto umbral de antigüedad, los descuentos comienzan a aparecer discretamente. Durante los periodos de alta actividad de retirada de vehículos, este plazo puede acortarse porque los concesionarios desean mover el inventario antes de que la nueva información llegue al público. La rotura documentada del adhesivo de la ventilación del techo en algunas unidades añade un nivel adicional de urgencia. Una vez que aparecen defectos en los informes de inspección, el interés disminuye y los concesionarios ajustan los precios para mantener la rotación. Esta combinación crea un plazo predecible de 30 días, en el que los descuentos aumentan de forma constante, a menudo sin publicidad. El seguimiento del inventario obsoleto, los avisos de retirada de productos y la demanda regional revela el mismo patrón en múltiples zonas. Cuando las unidades permanecen inactivas demasiado tiempo, los concesionarios reducen los precios. Quienes rastrean estas señales suelen ahorrar miles de dólares al planificar su traslado, obteniendo una clara ventaja en un mercado incierto. ¿Te has visto afectado por un retiro de Forest River o una falla temprana? Comparte tu experiencia en los comentarios. Es más importante que cualquier folleto. Si este video te ayudó, dale a me gusta y asegúrate de suscribirte, porque sigo los retiros, el impacto de la reventa y los cambios del mercado a medida que ocurren.